Ya, empezamos muchachos con el desarrollo de un ejercicio que hicimos en la otra sección, sí, pero que como me cuentan ustedes, también lo hicimos en esta, pero desde el punto de vista de programación estructurada. Desde el punto de vista de programación estructurada, este ejercicio que ahí estoy mostrando, ¿sí? A todo esto voy a revisar que se esté grabando, ahí aparentemente sí. Ya, este ejercicio que estoy mostrando, ¿cómo sería atacarlo desde el punto de vista de programación estructurada? Bastante sencillo. Ustedes se preguntarían, ¿cuál es la fórmula que permite encontrar las raíces de una ecuación de segundo grado? ¿Sí o no? ¿Sí? Y los que son seguidores de Caroca, Jaime, ¿se acuerda de la fórmula? Ahí me están diciendo, de hecho la voy a buscar acá en internet rápidamente. Fórmula de raíces de la ecuación de segundo grado. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Ahí hay una fórmula, bueno, esa es la ecuación, ¿sí? Y estoy tratando de buscar en imágenes acá algo rápido que muestre. De hecho, espérate, sería esto que está acá. ¿Me siguen, no es cierto? De hecho, algunos la conocen, o sea, son seguidores de Caroca. Excelente. Ya. Chicos, tratemos entonces de aplicar eso. Lo importante acá es que si fuera un programa estructurado, tú te averiguas este algoritmo, ¿no es cierto? Y lo implementas. O sea, implementas este mecanismo, este método. Y el método sería, como lo describe esta fórmula, simplemente leer de alguna manera el A, el B, el C, aplicar la fórmula y entregar los dos resultados que entrega la fórmula, que sería el llamado solución X1 y el X2. ¿Todos me siguen? Sí. Pero eso es pasado. Eso es Solequine 1. Solequine 2 lo tienen que hacer distinto, Solequine 3 lo tienen que hacer distinto, examen lo tienen que hacer distinto. ¿Se entiende, no es cierto? Ya. Entonces, bajo y recuerden, mira, ¿por qué digo distinto? Y aunque ustedes no lo crean, lo usan. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Pregunto, ¿qué estoy haciendo yo ahora? ¿Redimensionando? Ya. ¿Y una ventana qué es? Un objeto. ¿Y tiene altura? ¿Tiene anchura? ¿Y esas son propiedades? O sea, ¿y a ese objeto le envío el siguiente mensaje? Muévase en distintas direcciones. A ese objeto le envío el mensaje, minimícese, ¿sí o no? Maximícese, ya. ¿Y eso qué es? ¿Programación estructurada o programación orientada a objeto? Por ende, ¿ustedes usan la programación orientada a objeto? Quieranlo o no, la usan. ¿Usan la herencia? Sí. En su vida cotidiana y acá también lo van a empezar a usar después. Sí. También, ustedes me deciden, trato, sí o no, y rápido porque se está grabando. Va a quedar constancia. Agrego para la prueba de la próxima semana, conceptualmente, cosas muy vagas, sencillas, de herencia, prácticamente cuál es la palabra clave, para sumar más donde tú puedas responder y no profundizar tanto en lo práctico, en la parte individual. Decidan, sí o no. El otro curso dijo que sí. Claro, o sea, puede ser un verdadero o falso, puede ser una cosa así, pueden ser cosas súper sencillas de qué es la herencia. ¿Hay o no hay herencia? ¿Han trabajado con herencia? Sí, no. ¿Se entiende cuál es la palabra clave que se usa para la herencia? Cosas muy sencillas. De modo de que lleguen con más caudal en el avance de la materia, pero no necesariamente preguntar con detalle implementación de cosas con herencia. ¿Me siguen o no? Pero me deciden, ¿sí o no? Sí, ya, perfecto. Eso sería en la parte individual. Ya. Siguiendo con este ejercicio, lo vamos a ver entonces desde el punto de vista de programación orientada a objeto. ¿Qué significa eso? Vamos a aplicar la llamada regla de oro, ¿sí? ¿Qué te dice el punto 0? Identificar el o los objetos de qué? Del problema. Se sugiere pensar en primera persona. Señor, ¿cómo se llama él? Camilo. ¿Qué significa pensar en primera persona? ¿Qué es el objeto? Ya. Entonces, si el problema dice... Se me perdió el mouse, o falló el mouse, espérate, ahí. Si el problema dice, se me perdió a mí el problema, eso, determinar las raíces de una ecuación de segundo grado. ¿Qué objeto ves tú ahí? Las raíces podría ser un objeto,
Pero las raíces, ¿de dónde se obtienen o a quién se les sacan? Porque las raíces son las soluciones, ¿de quién? Entonces, ¿qué objeto te tinca más primero ver? La ecuación. Eso no significa que lo que dice acá el joven, ¿me ayudan? Camilo, ya esté mal. Pero el problema está en que primero se crea la ecuación y a partir del objeto ecuación obtenemos el objetito raíces o soluciones. Entonces claramente hay que primero ver cómo modelar la ecuación de segundo grado. Ya, eso significa, Camilo, créete una ecuación de segundo grado. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa? Ser una ecuación de segundo grado. O le preguntamos a Jaime, seguidor, de ¿qué es tener una ecuación de segundo grado? Es una ecuación de segundo grado. No, esa es la fórmula que la soluciona. Pero ¿qué es creerse una ecuación de segundo grado? Cuando tú eres una ecuación de segundo grado, ¿qué tienes? Obligadamente. Que quede inmortalizado. Fuerte. Atributos. ¿Cuáles? Con voz de varón. A, B, C. A, B y C, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. ¿Me siguen o no? Sí. Entonces, de una forma simplista, sencilla, creerse una ecuación de segundo grado, porque alguien me podría decir, no, es una gráfica, tiene ciertas características más. Puede que sea cierto, pero de una forma lo más simple. Un primer modelo, no tiene por qué ser único el modelo. Sería, para hacer una ecuación de segundo grado necesitamos 3 números. Un A, un B y un C. ¿De qué tipo? ¿Enteros? ¿Float o doble? Si él dice cualquiera, acá el profesor, a propósito, él lo hace con entero. Y yo le voy a ingresar, cuando lo pruebe, ¿qué cosa? ¿Golpearon? Le voy abren la puerta. Le voy a ingresar decimales. ¿Se entiende? Porque en los requerimientos, chiquillos, no se indica que sea solamente con enteros. Por favor, me presten atención mientras ingresa la señorita. ¿Me siguen o no? Si en los requerimientos no te dice que trabajes de manera restrictiva solamente con enteros, oye, ¿con qué lo hago? Con decimales. En este caso, entre el decimal float y el decimal doble, ¿qué es más fácil? El float, por una cosa de sencillez. Pero si yo en los requerimientos iniciales te digo, trabaja con enteros solamente, ¿te vas a hacerlo con doble? ¿Te vas a hacerlo con float? No, ahí tú te apegas, oye, me están exigiendo solamente con enteros, entonces trabajo con enteros y se acabó. ¿Me siguen, no es cierto? Ya, entonces, bajo esa premisa, vamos a modelar la clase que fabrica o que identifica qué objeto, Christopher. Las ecuaciones, ¿no es cierto? Ya, y Camilo, usted que puso atención, ser una ecuación de segundo grado es tener ¿cuántas cosas? Atributos. ¿Cuántos? 3. ¿De qué tipo? ¿Entero, float o doble? Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ustedes me dicen casi sí o no. ¿Los bautizo? ¿Los maravilla? ¿Está bien o no? ¿Que van a probar? Sí. Ya. Entonces, después esto va a cambiar por los maravillas, pero bueno. Ya, sigamos, chiquillos. Entonces acá voy a crear una clase. Esa clase se va a llamar Equa segundo grado. ¿Me siguen o no? Ya. Joven Camilo, para que descanse Juanito, ya lleva dos clases descansando. ¿Lleva Public Static Void Main? No, porque lo único que hace esta clase fabrica, modela, ¿qué cosa? Ecuaciones de segundo grado. ¿Se entiende, no? Entonces, le doy a finalizar. Acá estamos codificando la fábrica, y esto voy a colocarlo en mayúscula. No, esto es acá. Clase, ¿no es cierto? ¿De qué? De ecuación citas. ¿Está bien o no? No, ecuación, ¿sería con S? ¿Ahí sí? Ya, ecuación citas. Con C, ecuación citas. Ya, por darle un nombre. Ya, a ver, pero se entiende, ¿no es cierto? Porque la clase es un molde, es una plantilla a seguir. Entonces cualquier cosa que replica la clase debe ser ¿qué cosa? Ecuación de segundo grado. Por eso la identidad la da el nombre de la clase. Eso es importante, que denominen bien a la clase. ¿Me siguen, no es cierto? Algo que salga de la clase hombre, por ejemplo, Pablo es una instancia de hombre. ¿Estoy bien o no? ¿Sí? Eso porque él replica, sigue todo lo que es ser un hombre. ¿Sí?
si Daphne es una instancia de mujer, es porque replica todas las características, tanto atributos y métodos de ser una mujer. ¿Me sigue, no es cierto? Ya. Entonces, bajo esa premisa, Camilo, si es tan importante tener esas tres variables flotantes, ¿no es cierto? ¿Las hago privada o pública? Privada. ¿Fuerte? Privada. ¿Por qué? Porque hay que protegerlas. ¿Se entiende, no? ¿Ustedes protegen su intimidad? Sí. ¿El notebook protege la CPU? Sí. Lo mismo. ¿La puerta protege esas tablillas que están internas dentro? Sí. Ya. Entonces, acá haríamos, ¿no es cierto? Private, float, ¿qué cosa? Un A, un B y un C. ¿Todos me siguen? Sí. Ya, y esto sería lo típico que los atributos, ¿ya? Y luego vendrían, ¿qué cosa? Los típicos métodos. Esto puede cambiar el orden, si eso es irrelevante, pero por una cosa de ordenamiento se suele hacer así. Ya, ¿qué voy a hacer acá ahora? Botón derecho. Código fuente. Generar constructores utilizando campos. Porque para hacer una ecuación de segundo grado necesito los tres A, B y C. Sí, voy a marcar los tres. Public, protegido, packet, private, public. ¿Por qué? Para poder usar la fábrica. ¿Se entiende, no? ¿Tú tienes acceso a la fábrica Lenovo? Sí, desde el momento que estás usando un notebook que es Lenovo. ¿Tienes acceso, entre comillas, por decirlo así, a la fábrica Samsung? Sí, desde el momento que estaba usando un celular Samsung que salió ¿de dónde? De la fábrica Samsung, por dar un ejemplo. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué codificamos ahí? Codificamos un método que se llama igual que la clase. O sea, ¿sería el método constructor? Sí. Y la característica del... Tenemos un pequeño problema. La característica, y eso va a quedar grabado. La característica del método constructor es que se llama igual que la clase, pero se llama o se ejecuta al crear la instancia de manera automática. Y esa es la mayor característica. No tenemos que llamar objeto, punto, método. ¿Me siguen o no? Eso es importante que lo tengan muy presente. Ya. Entonces, con eso, Camilo, ¿tenemos la fábrica de ecuaciones de segundo grado? Todavía no está completo. Fíjate lo que dije. Con eso, ¿tenemos la fábrica de ecuaciones de segundo grado, verdadero o falso? Verdadero. Y te lo voy a demostrar. Mira, voy acá a crear una clase llamada test o prueba. ¿Qué cosa? Equa segundo grado. ¿Lleva, Camilo, public static void main? Sí. Y como está de turno Camilo, miren a Camilo. Él va a hacer una ecuación de segundo grado. Entonces, equa segundo grado Camilo. ¿Qué es Camilo? ¿O qué pretende ser? Una ecuación de segundo grado. O sea, ¿va a seguir qué molde? Ya, entonces hacemos el new, ¿no es cierto? ¿Qué más? Equa segundo grado. Y le enviamos sus atributos. Ya. Usted investigue, Christopher, qué valores, entre comillas, cocinados puede ser para una ecuación de segundo grado. O le debo preguntar a Jaime. A ver, eso es bastante simple hacerlo, por lo menos cocinado. El que yo me sé, mira, x cuadrado igual 16, eso da x igual más raíz de 16 y lo otro menos raíz de 16, ¿o no? Esto sería igual a 4 y igual a menos 4, ¿sí o no? Y eso significa que eso se puede escribir como x cuadrado más 0 por x más 0 igual a, ¿qué
¿qué valor? No, acá sería menos 16. ¿Sí o no? ¿Le siguen o no? Sí. ¿Eso de arriba se puede escribir así? Sí. Jaime, usted es experto en matemáticas. ¿Sí? Ya. Eso significa que A cuánto vale? 1. Sí. B cuánto vale? 0. ¿Y C cuánto vale? Menos 16. Y las soluciones x1 y x2, ¿cuánto tienen que dar? 4. Esos son números cocinados. El problema está cuando le ingresemos números que no son cocinados, que me pueden botar eso, que pueden hacer explotar la fórmula. ¿Me siguen? Pero eso es tarea del profesor Carroca. No, es tarea del programador, investigar. ¿Y le va a preguntar al jefe? No, va a tener que investigarlo. Ya, entonces, pero por ahora vamos a Camilo darle alimento cocinado. Eso significa, ¿qué valor le damos, Christopher? 2. 2. 7. 7. No, de los que están en pizarra, para seguir. Ya, entonces 1. 1. 0. 0. Menos 16. Menos 16. ¿Me siguen o no? Sí. El primero sería el A, el otro el B, el otro el C. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí. Ahora, grabo. Y creamos la primera ecuación de segundo grado. ¿Quién es? Camilo. De hecho, le podemos... atención acá. Mira. Le podemos acceder, ver sus partes íntimas a Camilo. Mira. No puedo. ¿Puedo acceder al A? ¿Puedo acceder al B? Mira, si lo hacemos asá. Presten atención. Public. Y ahora, ¿podría acceder? Espérate, a ver, ahí. ¿Puedo acceder? Sí. Ya. Camilo, ¿cómo lo dejamos? ¿Público o private? O sea, todos ven sus partes íntimas. ¿Eso es cierto? ¿Eso es cierto? ¿Eso es normal? ¿Eso es lo tradicional? No, ¿cómo que depende usted? A ver. ¿Me siguen o no me siguen? Eso rompe lo tradicional incluso de la parte humana. Acuérdense, la programación orientada a objetos se parece mucho a lo que es la vida cotidiana. Modela muy fácil el mundo real, porque el mundo real está lleno de objetos y los objetos poseen atributos y ¿qué más? Métodos. ¿Se entiende, no? Bueno, si Camilo es como dice José, Camilo es un caso especial y depende, y de repente se muestra, ya tiene otro nombre eso, pero no importa. A ver, ¿me siguen o no? Ya, pero lo común, Camilo, rectifique, sería que sus cosas, en este caso 3, sean públicas. No, privadas, ¿no es cierto? Por una cosa de protección. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿me siguen? Ya. Entonces, ¿qué cambio acá? Privada. ¿Sí? Ya. ¿Eso significa que nadie las puede tocar? ¿Ni la señora? ¿Ni la polola? No. Tendría que hacer un método, qué sé yo, público, que permita llegar indirectamente a eso privado. Así como el teclado, que es público, te permite llegar indirectamente a lo privado que es la CPU. Así como la manilla de la puerta, las bisagras, te permiten abrir, cerrar, indirectamente manipular el contexto de la puerta zafarillas que lleva por dentro. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya. Entonces, lo importante acá es lo siguiente. Podemos ver las partes, digamos, de Camilo de la siguiente forma. Presten atención. Voy a acá, botón derecho, código fuente, generar método de obtención y establecimiento, los famosos get y set. Sí, en este caso necesito tomar el valor. Por ende, voy a tomar con un get A, con un get B y con un get C. ¿Sí? ¿Por qué no marco ahí, ni marco acá, ni marco acá? Porque eso los inicializó ¿quién? El constructor. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya. Entonces, le doy a finalizar y quiero resaltar que debe ser público. ¿Por qué? Porque la idea de codificar este método es que indirectamente me permita manipular ¿qué cosa? Lo privado. ¿Me siguen? No es por colocar y porque el wizard del Eclipse lo coloque, simplemente porque hay una razón de fondo. El teclado me permite manipular la CPU. La pantalla de tu smartphone me permite manipular la CPU interna privada del smartphone, etc. ¿La pantalla tendría sentido que fuera privada? No. ¿El teclado tiene sentido que fuese privado? No. Ya, entonces, ya, ¿qué tenemos? Esos métodos, yo en particular prefiero colocarlo abajo
por una cosa de orden. ¿Les queda claro? Entonces, acá podemos ahora sí mostrar, por ejemplo, una de las partes de Camilo. Si hizo control barra espaciadora. Y acá coloco una parte de Camilo. Será ¿cuál? Y acá le puedo colocar, ¿no es cierto? Si me siguen, más Camilo, punto, ¿qué cosa? Ya, elijan. Ya, Daphne, usted que lo conoce, ¿qué parte quiere ver de él? ¿La A, la B o la C? Ya, la A. Ya, entonces, ya, ¿qué va a pasar acá? ¿Ese error es real, Camilo? Ya, cuando no se les olvide eso, en la otra sección, o fue acá, ya no me acuerdo, un chico, y de los que sabía, se quedó pegado como media hora en un error así. Y bastaba con guardar. Manda un error, veamos qué está ocurriendo. Yo diría que está cerrado, pero ¿de algo nos sirve el eclipse? ¿Qué dice? El método get no está definido por el tipo EQA2. ¿Qué pasó? Mira, atención. ¿Está el método get definido sí o no? ¿Y me está reclamando? Dame un segundo, Jaime. Mira, pero es que quiero que entiendan bien. ¿Se acuerdan que salía un X y lo guardé? Sí. ¿Pero guardé todo o guardé un solo fichero? Ah, no fue esto, pero bueno. Ya, mira lo que voy a hacer ahora. ¿Se dieron cuenta o no? Cuidado con eso, porque acá es una colaboración entre clases. Entonces no había actualizado la clase EQA2 grado donde generé los get. No estaban ahí. ¿Se entiende, no? Por eso daba el error. Pero ¿era un error verdadero? No. Era un error al guardar todo se actualiza. ¿Se entiende, no? Sí. Mucha atención con eso, porque si en la parte grupal está en un ejercicio más sofisticado, más complejo, ahí es donde el que sabe más de repente se envuela, pero el que sabe menos tiene que estar atento ahí. Oye, ¿sabéis que no he guardado? Y le dice al compañero. ¿Se entiende, no es cierto? Y eso es clave para trabajar bien en equipo. Ya, ahora sí. Jaime, fuerte. Tengo una duda. Fuerte. Fuerte, Jaime. Tengo una duda porque allá al lado de ecuación grado 2, segundo grado, dice que... Línea, para que todos entiendan, te sigan. 6. ¿Sí? Al final está declarando enteros, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la otra ficha está declarando flotantes. Es simple. Toma ese entero y lo trabaja o lo transforma, hace una conversión interna a flotante. Nada más que eso. ¿Se entiende, no? El problema estaría si yo lo declaro entero y por pura maldad le envío un... ¿Se entiende, no es cierto? O no maldad, es simplemente para que los jóvenes aprendan de verdad. Ya. ¿Les queda claro? Ya, sigamos. Entonces, joven Camilo, ¿se demostró que está la fábrica de ecuaciones de segundo grado, sí o no? Sí. ¿Se demostró que hay una instancia? Sí. ¿Se demostró o se muestra en el código, Jaime, que hay envío de mensajes? Sí. ¿Dónde? Líneas. Línea 7, ya. Ahí. Ahí. ¿Dónde? Todo eso. ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Ya. ¿Ese es el único mensaje que recibe Camilo? No, ¿Cuál? Los de arriba. O sea, ya, ese es un mensaje y ese es otro mensaje. Me colocan esa en la prueba y pierden muchos puntos. ¿Por qué no? Porque todo eso es el mensaje. Acuérdate que un mensaje no es más que invocar a un método del objeto. El primer método que se invoca es nacer. Y una vez que naciste, como Camilo, que es una ecuación de segundo grado, se le envía el mensaje: oye Camilo, ya que es la ecuación de segundo grado, dame tu parámetro A. ¿Me siguen o no? ¿Les queda claro? Pero primero tiene que nacer. Y tiene que ser en ese orden. ¿Queda claro o no? Sí. De hecho, miren lo que voy a hacer acá. Voy a mandar el siguiente mensaje. Dentro del constructor. CISO, control barra espaciadora. Paso por constructor. Entonces, grabo y voy a probar este código. Chicos,
botón derecho, lo hacemos lento, ejecutar, como, aplicación Java, ¿va a salir algún mensaje? Porque lo va a mandar la aplicación, perdón, el programa Main. ¿O quién va a mandar el mensaje por pantalla? El constructor, ejecuto. ¿Quién mandó ese mensaje? Ya, y eso, el método main, con el system. .out.println. ¿Me siguen o no? O sea, el constructor se ejecuta automáticamente cuando se crea la instancia. El constructor se llama igual que la clase. Y no se les puede olvidar, no tiene valor de retorno, no se le puede colocar aquí void, a pesar de que no devuelve nada, ¿sí? Y lo otro es que automáticamente se llama cuando se crea la instancia, o el ejemplo de ecuación de segundo grado, o la ocurrencia de ecuación de segundo grado. ¿Y alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Gabriel, terminamos el ejercicio con esto, ¿no es cierto? ¿Encontramos la solución al problema o no? ¿Qué nos falta? Fuerte. No sabe. ¿Qué nos falta? Enviar un mensaje. ¿Está Camilo, que es una ecuación de segundo grado? Entonces, le falta pedirle a Camilo, ¿qué cosa? Dame las soluciones, Camilo. Ya. Y si a Camilo, mira, le enviamos, qué sé yo, mira, acá lo voy a hacer acá abajo. Camilito, te voy a, oye, dame soluciones. Soluciones. Ya. Camilo, ¿reconoce ese mensaje? ¿Por qué? Porque cuando te construyeron en la clase, en la réplica que estás haciendo de tu molde, ¿está ese mensaje? ¿Tienes la capacidad de...? No, ahora hay que codificarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso es bastante sencillo. ¿Por qué? Ustedes ya conocen la fórmula, si no le pregunto a Jaime. Ya. A ver. Mira, la fórmula es la siguiente, devuelve un decimal, ¿no es cierto? Puede ser decimal. Entonces, por lo menos yo lo haría así. Public, float, dos soluciones. Podría ser un solo método que imprima las dos soluciones, pero para permitir practicidad, para permitir que el usuario quiere una, quiere la otra, quiere las dos, el usuario decide, yo lo haría así, mira, sol 1, y acá le coloco float A, float B y float C, y luego acá hago lo siguiente, entonces hago un return de, y me ayudan con la solución, es menos B más la raíz, ¿no es cierto? mat.sqrt de qué? De B al cuadrado, B por B menos 4 por A y por C, ¿no es cierto? Y me parece que todo eso dividido por ahí vamos a colocar la división, por 2 por A. Jaime, ¿estoy en lo correcto? Ya, no es si Jaime sabe. Ya, y me reclama porque sí. ¿Hay un paréntesis de más? Sí, antes de menos. Acá, sí. Entonces, pero ahí me sigue reclamando todavía por qué los tipos no coinciden. Esto me devuelve un doble y yo estoy devolviendo un float. Entonces puedo utilizar una máscara. ¿Qué hacemos? Ya. Daniela, segunda fila. ¿Eso o eso? El primero. ¿Podría ser el segundo? Sí, pero va a gastar más recursos. Por la sencillez del programa, prefiero el primero. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Y me faltaría la otra solución. Control C. Y... eso es problema de capa 8 de tipeo del profe. Ya, ahí... ya, entonces hago... Control C, como quieren penar de nuevo, parece. Control V, ya. Solución 2, ¿qué cambio acá? Menos, ya. Joven Christopher, ¿estaría bien esto? Ya, joven Jim, más joven. Jim, ¿estaría bien eso? ¿Encontramos la solución 1 y la solución 2? ¿Sí o no? Jim, ¿alguien apoya a Jim? ¿Cuántos apoyan a Jim? Levante la mano. ¿Cuántos apoyan a Jim? Levante la mano. Ya, todos los que apoyan a Jim están mal. Deben venir el día sábado porque les va a ir pésimo si no entienden que eso está malo. Le está jugando erradamente lo de la programación estructurada, lo de antes.
Acuérdate que esto es un nuevo paradigma, tienes que pensar orientado a objetos. Oye, el constructor construye y significa, ¿qué significa construir, señor Camilo? Tener un A, un B y un C. Por ende, ¿tú vas a permitir que después que ya naciste con tus atributos íntimos, venga alguien externo y te los cambie? No, ¿sería natural? ¿Podría darse el caso? Sí, pero lo más probable es que no ocurra así. ¿Me siguen o no? ¿Todos lo ven? Entonces, Camilo, ¿qué cambio? Jin, ¿qué cambio? ¿O qué quito? ¿Me están entendiendo lo que dije o no? Todo lo que está en paréntesis, pero quiero que entiendan por qué. El constructor ya te dio un A, un B y un C. ¿Naciste con tu intimidad que es A, B y C? Entonces, cuando vas a pasarlo bien entregando la solución 1 y la solución 2, ¿por qué vas a permitir que te las vuelvan a insertar, cambiar? ¿Se entiende, no es cierto? Si naciste con eso es para usarlo, ¿o no? Ya, entonces, Camilo, ¿qué borro? Pondría A, B, B, C. Ya, podría cambiar a A, B, B, C, C, pero todavía está malo porque está haciendo exactamente lo mismo. A ver, Camilo, que no se lo olvide, usted ya es mayorcito, ¿sí o no? Ya, de hecho me voy a alejar del micrófono. Ya, él es un ejemplo de la clase hombre, ¿sí o no? ¿Cómo se llama el apellido? Ya, en una noche de pasión, los Mujica, la clase, el constructor específica Mujica, por error o queriendo, ¿lo hicieron? ¿Sí o no? Ya, ahora, importante. Y eso, él nació con un atributo que lo define como varón. Sí. Ya, y usted que ya está más grandecito, va pasando bien con su señora, polola, etc. ¿Usted llama a sus padres o llama a otra persona que le cambie ese atributo? ¿O lo usa aquel atributo que nació? Eso, acá te están cambiando los atributos A, B y C. ¿Se entiende o no? ¿Me siguen o no, chicos? ¿Y eso es natural? ¿Podría ser? Sí, pero... Ya estamos, si usted permite, bueno, él decía que era público, pero ya, es otro tema. ¿Me sigue o no, chiquillos? Quiero que entiendan. Cuidado con copy-paste. Esto, lo que estoy hablando es comprender el problema. ¿Sí o no? Ya, entonces, ¿qué borro, Camilo? Ya, no siempre va a ser va a ser vacío, pero depende del problema. Pero en este caso, claramente lo que está de más es eso y eso. ¿Pablo entiende? Sí. ¿Jaime entiende? Sí. ¿Gabriel entiende o no? Sí. Más o menos. Ya, entonces, ahora sí, pregunto, Camilo, ¿se resolvió el problema? No, todavía no. ¿Qué le falta? Y a probarlo con... Le mando el... Ya, pero el código, por lo menos, casi el 90% falta probarlo, el 10% de prueba. Pero el código resuelve aparentemente el problema del enunciado. Sí. Ya, de hecho vamos a ahorrar algunas cosas que no tienen razón de ser. Esto. ¿Se entiende? No, lo de abajo no, sino las 11 nomás. Ya, ¿me siguen o no, chiquillos? Ya, entonces vamos a guardar. ¿Sí? Ya, y este método no está, así que... o ese mensaje no reconoce Camilo. Ahora simplemente voy a un CISO, control barra espaciadora, las soluciones son ya. Y acá puedo colocar puntito puntito y nuevamente un CISO, me fui por el camino largo pero no importa. Primera raíz, ¿no es cierto? Dos puntos. ¿A quién le pido la raíz? ¿A quién le pido la raíz? Oye, Camilo, punto, le envió el mensaje sol 1, ¿no es cierto? Y reitero, le envió el mensaje sol 1, que por debajo, ¿sí? Invocar un método, eso es programación estructurada. En este momento, Alexis, eso es enviar un mensaje. Ya, entonces, tengo que hacer exactamente lo mismo, pero ¿para qué cosa? Ya, no, eso es culpa del profe, pero... Control B. Ya, y esto es segunda raíz. Segunda raíz. ¿Y qué cambió acá? 2. ¿Todos me siguen? Sí. Ya. Pero, Jaime, usted que es experto con Caroca, el A, y me aprovecho de esta imagen de acá, ¿el A puede ser 0? Sí. ¿Alguien apoya a Jaime? No. Porque si divido por A, que es 0, la división, ¿funciona o no? ¿O se va toda la...
¿Me siguen, no es cierto? Entonces, hay que validar. Si yo les pido en la prueba, valídenme que la ecuación funcione bien. ¿Me siguen o no? Ya, señor Carlos. Acá deberíamos hacer un if preguntando casi A es 0. ¿Alguien apoya a Carlos? Yo no. Yo no. Y está malo. ¿Por qué? La idea es que nazca como ecuación de segundo grado bien hecho. Señor Camilo, la idea es que cuando usted en una noche de pasión, ¿cómo se llama? Los Mujica lo construyeron, la idea es que lo construyan bien hechito, ¿sí o no? No con defectos para después corregirlo, ¿o no? Exacto, pero quiero que entiendan bien, ¿por qué en el constructor y por qué no en el método? Porque la idea es que salga como ecuación de segundo grado bien hecho, ¿le siguen o no? Y después el método lo usa él bien hecho, ¿sí o no? Ya, entonces, sigamos. ¿Qué hacemos? En el constructor, y eso es sumamente importante. Si tú en la prueba me lo validas en el método, yo te voy a decir por modelo orientado a objeto, está errado, está incorrecto. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Un if, ¿qué cosa? A igual 0. ¿Arranco? Sí, arranco, lo más fácil. Entonces, ¿puedo mandar un mensajito? Sí. Y ese mensaje sería, ¿qué cosa? Un CISO, control barra espaciadora y error. Qué sé yo, chao. Listo. ¿Y por qué digo eso de chao? Son dos líneas, por ende, ahí van las llaves. Si fuera una línea, ¿necesitamos las llaves? No. Chicos, quiero ser bien pedante, molestoso en eso. ¿Por qué? Háganlo bien. Después cuando tengan que buscar los errores, entre menos líneas tengan, va a ser más beneficioso para ustedes, ¿sí o no? Y eso es saber programar. Ya, entonces, ¿qué haría acá? System. Está el método exit y que recibe un argumento. Ya, y ese argumento suele ser un valor 0 cuando termina el programa normalmente, y un valor distinto de 0 se suele usar el -1 cuando termina anormalmente. ¿Esta es una terminación normal o anormal? ¿O por error? Por error. Entonces yo haría eso. ¿Me sigues? Ahora tú me dices, ¿quién recibe ese código? La máquina virtual de Java. Y eventualmente se la podría mandar al sistema operativo. ¿Esto dónde se aplica, chiquillos? Por ejemplo, en otros programas que funcionan más a nivel del sistema operativo, directamente, sin intermediario, que la máquina virtual, es súper simple. El programa está fallando. Quedó en un loop. ¿Quién mejor que sabe que el programa falla? Es el mismo programa. Está fallando, quedó en un loop, le envía al sistema operativo un -1. Y el propio sistema operativo mata el proceso. Y no le deja al usuario que haga control al suprimir y que busque el proceso a matar. Y se equivoque. Explorer.exe. ¿Me siguen o no? Eso es hacer un buen programa. Porque el mismo programa empezó a flaquear, dejó de funcionar, se autodestruye, o sea, mata el proceso y libera el recurso. ¿Me siguen o no? Y no dejar que el usuario, que no tiene nada que ver con el programa, no tiene idea cómo funciona el programa, busque el programito del proceso y lo mate. ¿Te suena familiar a Windows? Ya. Entonces, ¿me siguen o no me siguen? Ya. Pero, si es 0, abortamos. Y si no ocurre eso, ¿qué hacemos? Se ejecuta, o sea, se forma una ecuación cuadrática real. ¿Me siguen, no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ya. Vamos a probar esto primero con... Espérate. Voy a borrar acá esto. Ya. Y lo vamos a lanzar nuevamente. ¿Funcionó? Sí. Pero si yo le cambio el primer valor por 0, ¿se va a ejecutar, Camilo? ¿Va a llegar a reconocer esos mensajes? No, porque en la construcción al tiro va a abortar. Veamos. Guardamos primero. Tambores. ¿Me siguen, no es cierto? Ni siquiera Camilo alcanzó a reconocer el mensaje, oye, entrégame la sol 1 o la sol 2. Cuando lo construyeron, al tiro se dieron cuenta que venía con su primer atributo defectuoso, 0.
y abortó la construcción. No naciste, Camilo, lo siento. ¿Me siguen, no es cierto? Profe, entonces, ese análisis hay que hacerlo con todos los atributos, con B y con C, ¿o no? Habría que validar más. ¿Por qué? Porque lo que dice Danne está correcto. Si ustedes se fijan, no solamente se puede producir ese error. Quiero que se fijen acá. Pregunto, ¿habrá algunos valores de A y B o C que pudieran hacer que esto sea negativo? Sí. ¿Y si es negativo, el SQRT, que es la raíz, va a funcionar? No. ¿Y se va a caer? Sí. Mira, ahí coloqué en el A 1, en el B 0 y en el C 16, menos 16. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con 16. Quiero que vean casi pasa algo. Presten atención. Según lo que está en pizarra, 1, 0 y ¿qué cambio? 16. ¿Funcionará esto? Tambores. ¿Nació Camilo? Sí. Pero desafortunadamente uno de los atributos hizo algo raro con uno de los atributos y cuando le pedimos la solución se cae con esos atributos porque dice un valor indeterminado. En realidad lo que está pasando es que la raíz no está funcionando porque está tratando de calcular una raíz a un número negativo. ¿Me siguen o no, chiquillos? ¿Se entiende, no? ¿Eso habría que validarlo? Sí. Eduardín, ¿dónde? Con voz de varón. En el método Sol 1 y Sol 2 habría que validar que no diera la raíz negativa. No, en el constructor. La idea es garantizar que Camilito salga bien como ecuación de segundo grado. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Queda claro? Felipe, ¿más o menos se entiende? Ya. Ahora, pregunta del millón. Jin, ¿esto es un programa 100% orientado a objetos? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué más? La instancia, ¿y qué? Con esa voz que va a salir. Ya. A ver. Verifiquemos lo que dice Jim. El niño Jim, ya. Tenemos ahí la fábrica que sería la clase, porque con eso se parte. Tenemos la instancia que sería Camilo. Y tenemos los mensajes que serían eso. De hecho, ¿qué línea puedo eliminar? Porque no es relevante para el problema. La 7, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué vamos a verle la parte íntima de A? Ya. Ahora, lo importante es que eso es un programa 100% orientado a objetos porque tiene clase, tiene instancia, tiene envío de mensajes. ¿Les queda claro? Sí. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, le doy a